¿Llevan el botijo? Ese está en 16. Ese te sirve hasta para el frigorífico y todo, porque es bajito. Y además se mantiene el agua. ¿Qué estás haciendo? Una cestita. Una cestita de Cestita de castaño. castaño. ¿Y cómo se cortan esas tiras de castaño, Moisés? Estos antiguamente se cortaban con una guadaña, con una hoz, ¿sabes? Una por una, aquí en el pecho. Y ahora ya estamos más evolucionados, pues ya tenemos una máquina de disco, va pasando la tabla por medio y vamos haciendo las tiras al antojo que tú quieras, al grosor que Al tú grosor quieras. que tú quieras Estas ponerle. son para hacer la cesta, luego las hay más anchas, que son para ya el remate de la cesta de arriba. Vamos allá, Luisillo. Tú no serás del Atlético. ¡Vamos para el Así es como se hace el aguardiente, ¿no? Claro. Lleva ahí están ahí las heces en la parte de abajo, va destilando y el agua enfría y lo hace que el vapor lo convierte en líquido. Está prohibida por ley, Sí, no se puede destilar. sí, pero bueno, Esto es una pequeña demostración esto es una demostración para los antiguos oficios, para los antiguos vídeos. para que la gente conozca cómo se hacía el aguardiente. ¿Y cómo se hacía brevemente? Bueno, pues una vez que se había corrido la uva, el desecho, el pellejo, se aprovechaba para hacer el licor de los pobres. Se metía en el alambique, en este caso la alquitara, empezaba a hervir, el vapor se condensa arriba en la campana y sale ya destilado. Una vez que se condensa sale el destilado. Una ilusión que tenía yo de mucho tiempo, lo conseguí. Gracias, esa era la compañera de Luis. Es que no te pregunta de la gloria, Que así lo dejamos grabado y se queda ya a la vista. Ustedes, señora. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo va las bolluelas? Aquí estamos, amasando. ¿Queréis un poquito? Un poquito. ¿Nos contáis cómo se hacen las bolluelas? Sí. Mira, esto es harina, agua y levadura. Y un poquito de sal. Y amasar la masa y ya está. O miel, también se come con miel. Con lo que queráis. Y esto es típico de la comarca de la Sí, esto es típico de la comarca de ¿Está trabajando? ¿Está trabajando? Hola. Buenos días. ¿Qué hacéis aquí? ¿Helados caseros? Helados caseros, Sí, a ver cómo son, se puede ver. de vainilla, que antiguamente se decía de mantecao, y de limón, casero. Hechos de esta mañana. Y yo decía, ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo se hacen? ¿Qué ingredientes lleva? Aceite, harina, naranja, limón, levadura, harina pequeña y aceite de oliva. ¿Qué le pasa a esa? ¿Está enferma? No, que va. Cansa. Por lo menos que me da ¿Sí?
Está buena, ¿no? Sí, es casero. ¿Para qué vamos a probarlo? Hola, José. Aquí anda. Hola, chica. Nos vemos. De momento se ha quedado. 3 generaciones. Aquí andamos, 3 generaciones. Sí, señor. Sí, sobre un esto, vas marcando el barco de la hoja y vas marcando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ganchillo. Y ganchillo. ¿Lo haces tú? Sí, ahí estás liada, ¿no? Sí, sí. Lo estaba deshaciendo cuando has llegado. Que hace un poquito de todo, haces, ¿no? Principalmente para niños. Ganchillo y punto. Y punto. Te da la aguja. ¿Española o de trabajo? No. Yo es la mano. Ni siquiera la mano y lo que me dicen las personas. ¿Te veo la baraja ahí? Yo te percibo, yo me apoyo en la baraja cuando la persona está muy cerrada y no soy capaz de percibirla, de leerla por dentro. Pero tengo la facilidad de poder ver las emociones de las personas. Digamos, ¿Y ha pasado mucha gente por aquí? mucha, hace un rato hemos tenido cola. Porque tú eres feliz así, lo primero que tienes que encontrar es el que tiene que encontrar a ti. Porque tú no puedes encontrar nada porque tú eres feliz, estás plena, entonces ¿qué quieres encontrar? Nada, eres plena, eres una persona que está llena de alegría, está llena de amor, eres una persona que tiene vitalidad. ¿Qué más quieres? Quien quiera algo de ti, que venga a buscarte a ti, pero tú no vas a ir a buscar a nadie. Aquí, a sacar la meada. A sacar la meada, sí. Mira, me hace rarísimo veros sin la guitarra. Pues ese es el Ya, cliché ya. que nos tenemos que quitar, el San Benito ese. Estáis haciendo quesos tradicionales, ¿no? ¿De qué son? ¿De cabra? De cabra. Muy bien. Como se ha hecho toda la vida. Pero más. Cuando esté curado ya. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse? 2 meses. Curado, ya curado. Y hay que darle vueltas y vueltas. Vuelta y vuelta, sí. Un trapito blanco, se pone ahí. La vuelta mañana. Si su madre lo haría. Mañana. Todos los días la vuelta. Aprovechen las oportunidades por 20 euros. Acérquese, señor, gominolas gratuitas. Euritos de gominola. Degustación. Aproveche. El gordo de Navidad. Por 20 euritos el gordo de Navidad. 228. Cuando yo te decía te quiero, de mi cariño tú Se me cae el pañuelo. ¿Qué tal esas flores? Bien bonitas, ¿no? Bien. Aquí andamos haciendo cosas. ¿Me traéis la bolluela? Si quieres agua. Si quieres agua. Buenas.
es el socio de